Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les dijo: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como decíamos, las lecturas, sobre todo la primera y el Evangelio, nos hablan del matrimonio, y el Evangelio empieza con esta pregunta que le hacen a Jesús, pero para ponerlo a prueba, para ver cómo criticarlo, a ver qué va a responder, por dónde lo podemos coger. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Esta pregunta se hace también hoy. Hace unos años, cuando yo era pequeño, hubieran dicho no. Y ahora el 95% de la gente dice sí. Viva el divorcio, viva la destrucción de la familia. Lo importante es la felicidad del individuo. Eso es lo que se nos vende. Es un poco aquello, me recuerda siempre esto cuando al principio de la democracia, en el Parlamento, ya lo he explicado muchas veces, aprueban la despenalización de lo que era el adulterio. O sea que la gente que si se cogía a alguien en el adulterio, pues ya no era delito. Y los obispos, como era lógico, dijeron: sí, las leyes pueden decir lo que quieran, pero ante Dios es un pecado el adulterio. Y saltaron unas cuantas diputadas, especialmente una, diciendo: ¿quién es la Iglesia para hablar de adulterio? Si el Parlamento ha decidido que el adulterio no existe, pues no existe el adulterio. Y entonces vinieron aquellas burlas y decían: pues oiga, ¿por qué no decretan que no existe el paro y se acabará el paro? Ya no habrá paro si ustedes lo decretan. Como si el Parlamento hiciese la realidad, y no es así. Ya puede decir el Parlamento lo que quiera, que el adulterio es adulterio, y que el divorcio, por mucho que lo aprueben todas las leyes y toda la mentalidad actual sea divorcista totalmente, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues simplemente lo que han conseguido es cargarse las familias. Hoy en día sabéis muy bien que la gran mayoría de jóvenes conviven sin casarse y no lo encuentran mal, no que no esté mal, no lo encuentran mal. ¿Cuál es la razón que no lo encuentren mal? Pues que han perdido primero la fe y después la razón, porque no saben a lo que se enfrentan. Y muchos católicos, dejádmelo decir muy mal dicho, estúpidos, en el sentido de que no se dan cuenta de las cosas, tienen la estupidez por delante, piensan que bueno, primero convivir está bien,
que los novios convivan, que después ya se casarán si todo va bien. Está demostrado, el 80% de los que han sido no castos antes del matrimonio han acabado en divorcio. Y la razón es simple. Cuando has despreciado el sacramento del matrimonio y has despreciado a Dios, ¿qué es lo que queda? Si Dios no cuenta, solo cuenta tu propio interés. Y a eso es lo que va la mayoría de gente, al propio interés, a encontrarme bien momentáneamente. Pero, ¿y toda la vida? ¿Y la vida eterna? ¿Y la voluntad de Dios dónde queda? No queda. Dios está fuera de la ecuación. La verdad del hombre está fuera de la ecuación. Y no se dan cuenta de que son manipulados los jóvenes de hoy de tal forma que yo, porque no llegaré a ver los viejos, pero hay un cambio radical en la sociedad, o pobre sociedad la que nos está viniendo. Bueno, un dato que salía ayer o anteayer, no me acuerdo. Somos el país, España, con la más baja natalidad de toda Europa. No hay país con menor natalidad que la nuestra. Y eso sin contar que los que vienen de fuera tienen muchos más hijos, y estos cuentan como nacidos aquí, los que nacen aquí. Quiere decir que es los que son origen de aquí, la natalidad es todavía mucho más baja. Y eso demuestra que no hay esperanza. A veces hay jóvenes que dicen, no, sí, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. El no querer tener hijos, primero, que hace inválido el matrimonio. Para que haya validez en el matrimonio se necesitan, entre otras cosas, esa voluntad libre de amarse, de quererse uno al otro, de que sea para toda la vida, esa voluntad de fidelidad al otro y la abertura a los hijos. Si uno ya dice yo no voy a tener hijos, no porque no pueda, sino porque no quiero, lo que está diciendo es no me creo nada del matrimonio, y yo es un casarse, es simplemente un papel. Pero yo voy a vivir no según lo que el matrimonio es, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Ahí entra Dios en el matrimonio. No, Dios no ha de entrar. Entro solo yo y mis cosas, yo y mi voluntad. Y Jesús es durísimo. Todos allí se podían divorciar si querían, el repudio era cosa común. Es verdad que habían surgido algunas escuelas y que venían directamente desde los profetas, que ponían cada vez más trabas porque consideraban que era una traición a Dios. Y los profetas lo hacían bien, lo entendieron muy bien, que el matrimonio era sagrado y que cuando el hombre se lo tomaba a la ligera y se podía casar y descasar, eso no estaba en la voluntad de Dios. Y por eso empiezan a preguntar a Jesús, pero lo hacen con la voluntad de que Él sea duro y ponerse en contra al pueblo. Y Jesús dice, muy bien, ¿qué os mandó Moisés? Pues escribir un acta de repudio. Y dice, lo hizo por vuestra dureza de corazón, pero en la creación, en lo que Dios quiere, no es así. Dios los creó, al principio de la creación, los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí, si os fijáis bien, Jesús ha mezclado las dos narraciones de la creación, la del capítulo 1 y del capítulo 2 del libro del Génesis. La que hemos leído está en la creación de la costilla de Adán, que es una tradición muy antigua, que era para hacer entender al hombre que la mujer no era un animal, era carne de su carne, huesos de sus huesos. Con una mentalidad antigua, hacer entender la dignidad de la mujer de igual a igual con el hombre. Y la segunda parte, por eso, Dios los creó hombre y mujer, eso es de la otra creación. Y la que hemos leído en la primera lectura
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, eso lo ha unido Dios. Bueno, no lo separa el hombre. Ahí está el sentido sacramental. El auténtico matrimonio es participación del amor de Dios, donde uno a otro se entrega, pero en la voluntad de Dios para el bien de la humanidad, no solo para el egoísmo de cada uno. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero llegan a casa, o sea, a Cafarnaúm, y los apóstoles que eso no lo acaban de entender, que cómo puede ser tan duro, que esto, el matrimonio, hombre, es que hay muchas excepciones, es que hay mucha gente que lo pasa mal, es que no sé qué, 1000 cosas. Y él responde de forma durísima. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y los mandamientos prohíben el adulterio como pecado mortal, como pecado gravísimo. Y si ella repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. O sea, que dejar a su mujer irse con otra es eso que es adulterio de forma natural, cuando uno simplemente tiene lo que unos dicen un desliz, que no es ningún desliz, es una traición total, pues más todavía cuando abandonas a la mujer y te vas con otra o ella con otro. Y entonces lo dice muy claro. El que deja una y se va con otra, comete adulterio, tanto el hombre como la mujer, según el quien lo haga. Y entonces nos hace una cosa muy, muy curiosa. Justo acabado de esto empieza a hablar de si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué lo hace? Y lo hace de una forma espléndida, porque dice, se acercan niños para que los toquen, los quieren sacar de encima, y serán Jesús que dirán, no, que vengan a mí. Si no sois como estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaros bien que los niños, esto del matrimonio lo entienden espléndidamente bien, mucho más que los mayores. Los niños no entienden que un padre o una madre traicione al marido o a la mujer. No entienden que los padres se separen. Entienden la familia y entienden que se quieran. Todo lo demás está fuera de la mentalidad de los niños. Y por eso, si no somos como niños, si no entendemos como los niños entienden lo que es el matrimonio en el buen sentido, del auténtico amor entre los esposos y del amor a los hijos, y de la fidelidad unos a otros y el trabajar por el bien mutuo, si esto no somos como niños, no lo entenderemos. Nos quedaremos solo en nuestro egoísmo, nos quedaremos solo en nuestra aparente felicidad momentánea e engañada por el diablo, sin darnos ni cuenta. Es verdad que la situación hoy es cada vez más complicada para esto. Por eso se nos exige esa conversión que nos haga entender bien lo que Jesús enseña, que nos haga asumir las enseñanzas de Jesús y las podamos llevar en práctica para que en comunión con Él lleguemos a la vida eterna.